Lo engañé antes de la boda, un error humano. Pero él en venganza, me fue infiel con la dama de honor. ¿Cómo se atreve? Carlos y yo éramos esa pareja de portada. 6 años juntos, desde la universidad. Él, un abogado en ascenso, serio, ambicioso, con una lealtad feroz. Yo, diseñadora de interiores, creativa, social, la que le aportaba color a su mundo en blanco y negro. Éramos un equipo, una marca. Carlos y Sofía. Sonaba bien, se sentía sólido. Nuestra boda no era solo una boda, era la culminación lógica de un proyecto de vida perfectamente ejecutado. Un evento de 200 invitados en una hacienda preciosa, con cada detalle meticulosamente planeado. Él era mi roca, sin duda. Confiaba en él ciegamente. Era el tipo de hombre que, si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Su amor era una constante, una presencia tranquilizadora en mi vida. A veces, sin embargo, esa solidez se sentía un poco rígida. Carlos es un hombre de principios, casi hasta el extremo. Para él, las cosas son correctas o incorrectas, sin matices. No hay zonas grises. Yo, en cambio, vivo en los matices. Entiendo que la vida es complicada, que las personas cometen errores, que las emociones no siempre siguen las reglas. Esta diferencia fundamental fue la pequeña grieta en nuestra perfecta fachada. A medida que la boda se acercaba, la presión se volvió asfixiante. No era solo la planificación, era el peso de la perfección. La expectativa de convertirme en la esposa de Carlos, de encajar en ese molde de elegancia y rectitud que él y su familia representaban. Empecé a sentir un pánico sordo, una claustrofobia ante la idea de que mis días de espontaneidad, de cometer errores y reírme de ellos, estaban a punto de terminar. Estaba a punto de firmar un contrato de por vida para ser impecable. Mi dama de honor y mejor amiga desde la infancia, Elena, era mi única válvula de escape. Ella era todo lo que Carlos no era, espontánea, un poco salvaje, y la única persona con la que sentía que podía ser mi yo imperfecto. Ella entendía mis miedos, mis dudas. Mientras que si le mencionaba a Carlos mi ansiedad, él respondía con soluciones lógicas como, deleguemos la elección de las flores, o, hagamos yoga juntos. Elena me decía, tomémonos unos tequilas y olvidémonos de todo por una noche. La crisis, o como yo prefiero llamarlo, el incidente, ocurrió a un mes de la boda. Estaba abrumada. Una discusión estúpida con mi suegra sobre los centros de mesa me había dejado al borde de las lágrimas. Carlos, por supuesto, se puso del lado de la lógica, y de su madre, diciéndome que no era para tanto. Me sentí incomprendida, sola. Llamé a Elena, desesperada por una distracción. Fuimos a un bar, uno de esos lugares oscuros y anónimos donde nadie te conoce. Y allí, entre la música alta y demasiados cócteles, me desahogué. Me quejé de la presión, del miedo, de sentir que estaba perdiendo una parte de mí misma. Y en medio de esa vulnerabilidad, de ese caos emocional, ocurrió el error. Pero en ese momento, no se sintió como un error. Se sintió como un respiro. El respiro tenía nombre, Daniel. Era el camarero del bar, un artista a tiempo parcial con tatuajes en los brazos y una sonrisa fácil que no escondía ninguna expectativa. No era el tipo de hombre con el que construirías un futuro, era el tipo de hombre que te recuerda que el presente existe. Mientras Elena iba al baño, él se acercó a limpiar nuestra mesa y se quedó a charlar. La conversación fue trivial, sin importancia. Me preguntó por mis diseños, le conté de mi trabajo. Él me habló de su próxima exposición de fotografía. Hubo un coqueteo ligero, inofensivo, del tipo que te sube la autoestima por un par de horas. Era como probarse un vestido que sabes que nunca vas a comprar. Divertido, pero sin consecuencias. Cuando Elena volvió, vio la chispa y, fiel a su naturaleza, la avivó. Sofía necesita una noche libre de verdad, le dijo a Daniel con una sonrisa cómplice. Está a punto de entrar en la cárcel del matrimonio. Me reí, pero el comentario se me clavó. La cárcel del matrimonio. Sonaba tan real en ese momento. La noche se alargó. El bar cerró, y Daniel nos invitó a mí y a Elena a una pequeña fiesta en el apartamento de un amigo suyo, a unas pocas manzanas de distancia. Elena aceptó por las dos antes de que yo pudiera protestar. Una parte de mí sabía que era una pésima idea, que debía irme a casa con mi prometido perfecto. Pero otra parte, la que se sentía asfixiada, anhelaba seguir en ese mundo sin reglas por unas horas más. La justificación ya estaba formándose, sólida y convincente. Esto no es sobre Carlos. Esto no tiene nada que ver con él ni con nuestro amor. Esto es sobre mí. Es mi última oportunidad de ser solo, Sofía, antes de convertirme en la señora de Carlos, para siempre. Es un acto de autopreservación, no de traición. Además, Elena está conmigo. Es una noche de chicas que se ha alargado. En la fiesta, el ambiente era relajado y bohemio.
Nadie hablaba de hipotecas ni de planes de pensiones. Hablaban de arte, de viajes, de sueños. Y yo, por primera vez en meses, no sentía el peso de la boda sobre mis hombros. Daniel no me soltó en toda la noche. Me traía bebidas, me presentaba a sus amigos, me hacía sentir como la persona más interesante de la habitación. Elena, en algún momento, se fue con un chico que conoció. Me envió un mensaje: me voy a casa de este tipo. Diviértete. Te lo mereces, emoticono cara guiñando. De repente, estaba sola con Daniel. Y la línea entre la fantasía inofensiva y la realidad peligrosa comenzó a desdibujarse por completo. Él me dijo que era increíble, que tenía una luz especial. Eran clichés, lo sé, pero eran los clichés que necesitaba oír en ese momento. Me estaba ofreciendo exactamente lo que sentía que estaba a punto de perder: la libertad, el misterio, la posibilidad de ser imperfecta y aún así deseada. Me convencí a mí misma de que no cruzaría la línea final. Solo necesitaba esa validación, esa última dosis de atención anónima. Pero el alcohol, la vulnerabilidad y la sensación de estar en una realidad paralela crearon un escenario donde las reglas de mi vida normal parecían no aplicarse. Era una noche fuera del tiempo, un paréntesis. Y lo que pasara dentro de un paréntesis, se queda dentro. No afecta a la ecuación principal. La fiesta empezó a disiparse. La música bajó, la gente se fue marchando en pequeños grupos, y de repente, el apartamento estaba casi vacío. Estábamos Daniel y yo, sentados en un viejo sofá de terciopelo, la luz tenue de una lámpara creando un círculo íntimo a nuestro alrededor. Afuera, la ciudad empezaba a despertarse, pero en esa habitación, la noche parecía negarse a morir. Fue él quien rompió el silencio. No quiero que esta noche termine, dijo, su voz ronca. Y yo tampoco quería. No quería volver al mundo real, donde me esperaban las listas de tareas de la boda, las expectativas de mi suegra y el peso de la perfección. Nos besamos. Y en ese beso no había amor, ni futuro. Había una urgencia desesperada por aferrarse a ese momento de libertad. Fue un beso que no tenía nada que ver con Carlos, y por eso mismo, en mi mente, no se sentía como una traición hacia él. Era algo completamente separado, un evento que pertenecía a un universo alternativo. Mi cerebro, en un último esfuerzo por protegerse, construyó la justificación final, la más importante: esto es un error humano. No soy una mala persona. Soy una mujer bajo una presión inmensa que está cometiendo un desliz. Es como tropezar en la calle. No lo planeas, simplemente ocurre. Es un momento de debilidad, no una declaración de intenciones. Carlos, con su rigidez, nunca lo entendería, por eso este secreto debe morir aquí. Es un sacrificio que hago para protegerlo, para proteger nuestro futuro. Esto no define quién soy ni cuánto lo amo. Terminamos en su habitación. Fue exactamente lo que esperaba, impersonal, fugaz y anclado puramente en el presente. No hablamos de mi vida, ni el de la suya. Éramos dos extraños compartiendo un momento de escape. Mientras me vestía en la oscuridad, con él ya dormido, no sentí una oleada de culpa devastadora. Sentí una extraña calma, una especie de resolución. Había presionado el botón de reinicio. Había sacado el pánico de mi sistema. El acto en sí no tenía importancia, lo importante era la liberación que me había proporcionado. Ahora podía volver a mi vida, a mi boda, con la cabeza despejada. Podía volver a ser la prometida perfecta porque había tenido mi última e inofensiva rebelión. Tomé un taxi a casa. Mientras veía salir el sol, me prometí a mí misma que esa noche sería borrada. Sería un secreto que me llevaría a la tumba, un pequeño sacrificio silencioso por el bien mayor de mi matrimonio. No había dañado a nadie porque nadie lo sabía. Era un error contenido, aislado. Un error puramente humano. Y ahora, con eso fuera de mi sistema, estaba lista para casarme y ser feliz para siempre. Era así de simple. Llegué a casa y me metí en la cama junto a Carlos, que dormía profundamente. Me acurruqué a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, y una pequeña punzada de algo parecido a la culpa me atravesó, pero la aplasté rápidamente. Había hecho lo que tenía que hacer. Ahora todo volvería a la normalidad. Y por unos días, así fue. Me sumergí de nuevo en los preparativos de la boda con una energía renovada. Estaba más cariñosa con Carlos, más paciente. Sentía que mi pequeño desliz me había hecho apreciar más lo que tenía. El secreto estaba a salvo. La bomba explotó el sábado siguiente. Estábamos en una cena familiar en casa de sus padres. El ambiente era el de siempre, educado, formal. Y mi teléfono, que había dejado en mi bolso en la entrada, vibró. Y vibró. Y vibró. Carlos, que había ido a buscar algo a su abrigo, cogió mi bolso. «Te está vibrando el móvil sin parar, Sofía», dijo. Abrió el bolso y miró la pantalla, que se había iluminado con las notificaciones. Su expresión se congeló.
Vi cómo la sangre desaparecía de su rostro. Me levanté de la mesa, con el corazón en un puño. En la pantalla de mi teléfono, bloqueada, se veía la previsualización de varios mensajes de Instagram. Eran de Daniel. Fue increíble conocerte la otra noche. No puedo dejar de pensar en ti. Esa exposición de la que te hablé es el viernes. ¿Deberías venir? Carlos levantó la vista de la pantalla, y me miró. Era una mirada que nunca había visto en él. No era de ira. Era de una aniquilación absoluta. Como si el mundo que conocía se hubiera desintegrado frente a sus ojos. ¿Quién es Daniel?, preguntó, su voz era un susurro hueco. Es, nadie. Un artista que conocí, balbuceé, el pánico apoderándose de mí. La otra noche, repitió, ignorando mi respuesta. ¿Te refieres a la noche que me dijiste que ibas a tomar algo tranquilo con Elena? Nos quedamos en el vestíbulo, ajenos a las risas que venían del comedor. Sabía que no había salida. Pero aún así, intenté minimizarlo, encuadrarlo en mi lógica. Carlos, fue un error, le dije, intentando cogerle la mano, pero la apartó como si le quemara. Estaba abrumada, estresada por la boda. Bebí demasiado. Fue una estupidez, no significó nada. Por favor, tienes que creerme. ¿Qué no significó nada?, dijo, su voz empezando a temblar de una emoción que no podía descifrar. ¿Te acostaste con otro hombre a un mes de nuestra boda y me dices que no significó nada? Fue un error humano, insistí, casi gritando, las lágrimas corriendo por mi cara. No soy perfecta. Estaba asustada. Te quiero a ti, solo a ti. Esto no cambia nada. Él me miró, y la aniquilación en sus ojos fue reemplazada por una frialdad que me heló hasta los huesos. Sí que lo cambia, dijo, con una calma aterradora. Lo cambia todo. Se dio la vuelta y volvió al comedor. Yo me quedé allí, temblando. Unos minutos después, lo oí disculparse con su familia, diciendo que yo me sentía mal y que teníamos que irnos. El viaje en coche a casa fue en un silencio sepulcral. Una vez en nuestro apartamento, se derrumbó. No con gritos, sino con un dolor silencioso que era mucho peor. Se sentó en el borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? Ya te lo he dicho. Fue un error, una debilidad. Por favor, perdóname. Podemos superarlo. La gente supera estas cosas. Él negó con la cabeza, sin mirarme. Yo no puedo. Se levantó y se fue a la habitación de invitados, cerrando la puerta detrás de él. Y en ese silencio, supe que había roto algo en él, algo que su mente lógica y estructurada no sabía cómo reparar. Pero todavía tenía la esperanza, la estúpida esperanza, de que su amor por mí sería suficiente para encontrar la manera. No tenía ni idea de la forma que tomaría su intento de reparación. Los siguientes días fueron un purgatorio. Carlos vivía en el apartamento como un fantasma. Dormía en la habitación de invitados, se iba a trabajar antes de que yo me despertara y volvía tarde. Apenas hablábamos. Cuando lo intentaba, sus respuestas eran monosílabos. La boda, que estaba a solo 3 semanas, quedó suspendida en un limbo ominoso. No hablamos de cancelarla, pero tampoco de seguir adelante. Era una tortura. Yo me dediqué a suplicar, a razonar, a explicarle una y otra vez mi perspectiva. Fue un acto sin emoción, estaba buscando una vía de escape, no a otra persona. Un error no puede definir 6 años de amor. Él escuchaba, con el rostro impasible, y luego se iba. Mi única confidente era Elena. Lloré en su hombro durante horas. Ella me consolaba, me decía que Carlos era un hombre bueno, que entraría en razón. Solo necesita tiempo, Sophie, me repetía. Dale espacio. Entenderá que fue un error sin importancia. Me aferré a sus palabras como a un salvavidas. Ella era la única que parecía entender la diferencia entre un desliz físico y una traición emocional real. El viernes, casi una semana después de la revelación, llegué a casa del trabajo y el apartamento estaba vacío. Había una nota en la mesa de la cocina. El corazón me dio un vuelco. Necesito salir de la ciudad este fin de semana para pensar. No me llames. Hablaremos el domingo por la noche. Carlos. Un fin de semana. Era una buena señal, ¿no? Significaba que estaba procesando, que estaba considerando el perdón. Sentí un rayo de esperanza. Llamé a Elena para contárselo. ¿Ves? Te lo dije, me dijo, aunque su voz sonaba un poco extraña, distante. Dale su espacio. Tú y yo deberíamos hacer algo mañana para distraerte. Quedamos en ir de compras. El domingo por la noche llegó. Esperé, con el estómago hecho un nudo, a que Carlos volviera. La puerta se abrió pasadas las 10. Entró y dejó una pequeña maleta en el suelo. Su rostro era una máscara indescifrable. Hola, dijo. Hola, respondí. ¿Has pensado? Sí, dijo,
y se sentó en el sofá, frente a mí. Me preparé para el veredicto. He pensado mucho en lo que dijiste. En qué fue un error humano. En qué no significó nada. Y he intentado entenderlo. He intentado ponerme en tu lugar. Mi corazón se llenó de alivio. Gracias, Carlos. Sabía que lo entenderías. Así que hice lo mismo, continuó, y su voz era tan plana, tan carente de emoción, que no procesé sus palabras al principio. ¿El qué? Pregunté, confundida. Y entonces me miró, y por primera vez vi una chispa de algo oscuro y vengativo en sus ojos. Este fin de semana. He cometido un error humano, Sofía. Uno que no ha significado nada. Mi cerebro se negó a conectar los puntos. ¿De qué estás hablando? Me he acostado con otra persona, dijo, cada palabra un martillazo. Para ver si así podía entenderte. Para ver si de verdad no significaba nada. Me quedé sin aire. El mundo se inclinó sobre su eje. Sentí una oleada de náuseas, de incredulidad, de una furia tan pura y blanca que me dejó ciega por un segundo. ¿Qué? ¿Con quién? Él dudó, solo por un instante. Con tu dama de honor. Con Elena. La traición me golpeó desde dos frentes, dejándome sin aliento. Carlos. Y Elena. Mi prometido y mi mejor amiga. No era posible. Eres un monstruo, grité, poniéndome de pie de un salto. ¿Cómo te atreves? Lo has hecho para vengarte. Para hacerme daño. ¿No es lo que tú hiciste? Replicó él, su calma agrietándose por fin. Dijiste que era un error humano. Pues aquí tienes otro. ¿O es que tus errores son humanos y los míos son monstruosos? ¿Por qué tus reglas no se me aplican a mí? No es lo mismo, chillé, perdiendo el control. Lo mío fue un desliz estúpido y anónimo. Tú lo has hecho con mi mejor amiga. Has sido calculado, has sido cruel. Querías destruirme. Él me miró, y toda la rabia pareció desvanecerse de su rostro, dejando solo un vacío desolado. Quizás sí, susurró. Quizás quería que vieras cómo se sentía. Pues enhorabuena. Ya lo sé. Y esa es la verdad. Él no lo hizo para entender. Lo hizo por venganza. Mi error fue humano, un momento de pánico y debilidad. El suyo fue un acto de maldad deliberada, diseñado para causar el máximo dolor posible, involucrando a la persona más cercana a mí. Son dos universos de diferencia. Y ahora él pretende que estamos a mano. Quiere que yo acepte esta atrocidad como una consecuencia lógica. ¿Cómo se atreve a compararse conmigo? Él es el villano de esta historia. Él y ella. Comentarios de Reddit. Usuario anónimo 1 dice. Ope, acabas de recibir una clase magistral sobre causa y efecto, y parece que te la has saltado. Tú estableciste las reglas del juego cuando dijiste que la infidelidad era un error humano sin importancia. Él simplemente jugó con tus reglas. ¿Es horrible lo que hizo? Sí. ¿Es cruel? Absolutamente. ¿Fue un acto calculado de venganza? Sin duda. Pero tú le diste el mapa, la motivación y la justificación moral en bandeja de plata. No puedes prender fuego a la casa y luego quejarte de que el bombero usó demasiada agua y te arruinó los muebles. Usuario anónimo 2 dice. Tu mejor amiga es basura. Tu exprometido es basura. Y, siento decírtelo, tú iniciaste el incendio de la basura. Bienvenidos al Festival del Vertedero. Usuario anónimo 3 dice. Lo más interesante aquí es tu indignación. No estás devastada porque perdiste a tu prometido, estás furiosa porque él te quitó tu superioridad moral. Mientras tú eras la única que había cometido un error, tú tenías el control. Podías ser la arrepentida, la que pedía perdón, y él el santo que te perdonaba. Ahora él ha arrasado el tablero de juego y te ha dejado sin ningún papel que jugar, excepto el de la hipócrita. Y eso es lo que no puedes soportar. Respuesta de la OP. ¿Superioridad moral? ¿De verdad crees que esto es un juego de mesa para mí? Esto es mi vida. Y el hombre que amaba y la mujer que llamaba hermana conspiraron para apuñalarme por la espalda de la forma más vil posible. Esto no tiene nada que ver con la moralidad, tiene que ver con la decencia humana básica. Se convirtieron en monstruos. Fin de la historia. Tu análisis psicológico de 3 centavos puedes guardártelo. No tienes ni idea de lo que es una traición de verdad. Actualización 1, 2 semanas después. Han sido las 2 peores semanas de mi vida. La boda, obviamente, está cancelada. El infierno logístico de llamar a los invitados y proveedores ha sido una humillación diaria, un recordatorio constante de la bomba atómica que Carlos y Elena detonaron en mi vida. Carlos se mudó. Apenas cruzamos palabra, solo correos electrónicos fríos sobre quién se queda con qué. Es como si 6 años de historia se hubieran reducido a una hoja de cálculo. He leído y releído los comentarios aquí. Causa y efecto, iniciaste el incendio, le quitó su superioridad moral.
Es increíble la capacidad que tienen los extraños para simplificar el dolor ajeno. Intentan aplicar una lógica fría a algo que es pura maldad. Siguen sin entender la diferencia fundamental de escala. Lo mío fue una grieta. Lo de ellos fue un terremoto de magnitud 9. Lo peor ha sido el ostracismo. Nuestro grupo de amigos está dividido, pero la mayoría, previsiblemente, se ha puesto de su lado. ¿Por qué? Porque Carlos ha sido inteligente. Ha contado una versión de la historia en la que él fue la víctima inicial y su acto de venganza fue un momento de locura y dolor. Pinta su traición como una consecuencia trágica, no como la decisión calculada y cruel que fue. Y la gente se lo ha tragado. Recibo miradas de lástima mezcladas con juicio. Me ven como la catalizadora, la loca, que los empujó a esto. Intenté hablar con Elena. Fui a su apartamento, una locura, lo sé. Necesitaba oírlo de su boca. Necesitaba entender. Me abrió la puerta y ni siquiera pudo mirarme a los ojos. Lloró. Dijo que, simplemente pasó, que ambos estaban destrozados y se consolaron el uno al otro. ¿Consolarse? Le grité. ¿Te consuelas acostándote con el prometido de tu mejor amiga? Hay nombres para gente como tú, Elena. Dijo que lo sentía, que estaba arrepentida, pero sus disculpas sonaban huecas. Eran las disculpas de alguien que ha sido pillado, no de alguien que lamenta el daño causado. La eché de mi vida para siempre, pero el agujero que ha dejado es inmenso. Ahora estoy sola, en un apartamento lleno de recuerdos y con un vestido de novia de miles de euros colgado en el armario como un fantasma. Ellos me han aislado. Me han convertido en la villana de una historia en la que yo fui la primera víctima. Mi error fue humano y solitario. El suyo fue una conspiración. Y el mundo, este mundo injusto, parece incapaz de ver la diferencia. No buscan justicia, solo un culpable fácil. Y han decidido que soy yo. Actualización 2, 6 meses después. 6 meses. El tiempo supuestamente cura, pero lo único que ha hecho es solidificar mi resentimiento. La vida sigue, de una forma extraña y mutilada. He vendido el apartamento, incapaz de soportar los recuerdos. Me he mudado a un lugar más pequeño, más anónimo. He vuelto al trabajo, pero he perdido la chispa. Siento como si viviera detrás de un cristal. Y ellos, por supuesto, están juntos. No fue inmediato. Hubo un par de meses de secretismo, pero hace poco lo hicieron oficial. Publicaron una foto en Instagram. Los dos, sonriendo en una escapada de fin de semana. El pie de foto decía, a veces, las cosas más inesperadas te salvan. Me bloqueé del asco. Te salvan. La audacia. La desfachatez de reescribir la historia de esa manera. No se ven a sí mismos como los traidores que son. Se ven como dos almas heridas que se encontraron en la tragedia. Una tragedia que, convenientemente, olvidan que ellos mismos protagonizaron. Han construido una narrativa romántica sobre las ruinas de mi vida. He pasado por todas las etapas del duelo, pero me he quedado permanentemente instalada en la ira. Porque mi ira es justa. He analizado mi error 1000 veces. Sí, fue un error. Fue estúpido. Pero no nació de la malicia. Nació del miedo y la presión. Fue una debilidad momentánea. Lo que ellos hicieron, en cambio, fue una demostración de carácter. Reveló quiénes son en realidad. Carlos no es el hombre de principios que yo creía, es un vengador cruel que se esconde detrás de una fachada de rectitud. Elena no es mi amiga leal, es una oportunista sin escrúpulos. Mi error expuso sus verdaderas naturalezas. La gente me dice que debo seguir adelante, que debo perdonar por mi propio bien. Pero no puedo. Perdonarlo sería validar su versión de la historia. Sería aceptar que su traición fue una respuesta equivalente a mi error. Y no lo fue. Fue una escalada, una declaración de guerra nuclear en respuesta a una escaramuza fronteriza. Así que vivo con este resentimiento. Es un fuego frío que me mantiene en marcha. Me recuerda que no estoy loca. Me recuerda que fui víctima de una crueldad extraordinaria. Ellos me quitaron mi futuro, mi mejor amiga y mi fe en la gente. Y ahora tienen la osadía de ser felices. El mundo no es justo. No hay karma. Solo hay monstruos que se salen con la suya y gente como yo, que tiene que vivir con las cicatrices. Y nunca, nunca los perdonaré.